Amados hermanos, entramos ahora al mensaje 4. Experimentar la impartición divina de la Trinidad divina al respirar el Espíritu, beber el agua de vida y comer el pan de Dios. Necesitamos enfatizar que hay una carga muy crucial en esta conferencia. Esta carga es nuestra necesidad de un vivir continuo recibiendo la impartición divina. En el principio de esta conferencia vimos en Números 6, 24 al 27 y 2 Corintios 13, 14 que existe una bendición eterna. Esa bendición es la impartición del Dios triuno, que a su vez se presenta en detalle también en Efesios 1, del 3 al 27. Comenzando con la elección antes de la fundación del mundo y expresándose en todos esos versos hasta el cuerpo de Cristo, el cual es la plenitud que todo lo llena en todo. Esa bendición comprende todo ese proceso en el cual nosotros entramos. Pero no solo deseamos conocer sobre la bendición o conocer sobre los versículos, sino que deseamos entrar en la bendición, experimentar la bendición e incluso vivir en esta bendición. Así que esta es la carga de esta conferencia y que esperamos que el Señor nos abra esta visión de tal manera que podamos entrar en esta bendición y participar de esta bendición. Ese es el mensaje 1, la carga del mensaje 1. La carga del mensaje 2, profundizaremos un poquito más, nos habla que podemos vivir y experimentar esta impartición divina mirando y descifrando el libro del Cantar de Cantares, que es la relación de amor entre una pareja, la cual es una campesina y el rey, y la meta es mostrarnos la realidad del amor de la Trinidad divina con su pueblo escogido. Y aparentemente nos vamos a alejar un poquito, pero luego vamos a juntar lo que acabo de decir con lo que voy a explicar ahora. Como hemos enfatizado aún desde la pasada conferencia, cuando hablamos de la realidad intrínseca de Dios, estamos hablando del amor. El amor es el camino más excelente presentado en 1 Corintios 12. Pablo explicó a los corintios los dones, Pablo explicó qué hacer, qué no hacer y todo, pero después dice, pero les muestra un camino más excelente. Y salta a 1 Corintios 13, donde se presenta el amor. Ya como hemos discutido, este no es el tema principal, pero siempre es la base. Necesitamos mirar mucho más que los prejuicios que tenemos y nuestras nociones que tenemos del amor basado en emociones humanas, en sentimientos, sino entrar en la esfera misma de la esencia de Dios, el cual es amor. Cuando miramos 1 Juan 4, 16, que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Saben cuál es la palabra clave aquí? Usted me dirá, amor. Sí lo es, pero ¿sabe cuál es la palabra clave?
permanece, el que permanece el que permanece en Dios, el que permanece en amor, permanece es la clave. Y la palabra permanece en griego es meno, que es mucho más que permanecer en algo, es habitar, es morar, es estar dentro de. Así que si cambiamos la palabra permanece por mora, dijéramos el que mora en amor, mora en Dios y Dios en él. Y ahí se acaban los sentimientos y las emociones y mis expresiones. Ahora la pregunta es, ¿dónde yo vivo? ¿Dónde está mi vida? Colosenses nos dice que nuestra vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo. ¿Dónde? En Dios. ¿Qué es eso? Eso es estar en la atmósfera, que es Dios mismo como amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si el que permanece en amor y permanece en Dios, ahí está la clave. Para poder entonces entrar en esta dimensión y en esta carga tan seria y tan profunda. Así que podemos ver que este morar es estar en la esfera de Dios, la cual permite estar en Dios y Dios en nosotros. Esto se repite varias veces en Juan, este asunto de estar en ustedes, ustedes en nosotros, nosotros con ustedes. ¿Qué es eso? Eso es mucho más que Él esté en nuestro espíritu y nosotros con Dios. No, es salir de esta esfera y entrar en Dios, entrar en amor. Entonces, ¿cuál es la clave? Permanecer en. Si estamos abiertos a esta visión, entonces podemos tomar el camino más excelente. Así que comenzamos a hablar de la Sulamita, más bien de la campesina con Salomón. La Sulamita es la culminación final, pero esta es la clave para poder entender y descifrar el cantar de los cantares. Y hay 3 versículos claves en un desarrollo para poder entender aún más este asunto del amor. Estamos todavía trayéndole un resumen del mensaje 2, porque este mensaje 2 fue muy pesado y aún tiene uno la carga de que los santos puedan comprender cuán serio es este mensaje. Hemos escuchado a muchos queridos santos decir, ya el amor de Dios está dentro de nosotros, ya no hay nada que más hacer, ya se nos fue dado, confiemos, no hay problema, ya el amor fue derramado, ya lo tenemos, no hay nada más que hacer. Bueno, ¿qué tal si vemos esta cadena de versículos? No puedo estar mucho aquí porque obviamente este no es el tema central, aunque estas son, podemos decir, las patas que sostienen la mesa. Si no vemos esto, podemos seguir elevando cosas, pero realmente nada se va a edificar. Efesios 3:14, hay algo muy impresionante aquí cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y el 16, para que os dé, doblo mis rodillas para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu cuando recibimos las riquezas de su gloria. Esa es la oración de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo estaba pidiendo? ¿Qué es eso? Ser fortalecidos con poder por su espíritu, con las riquezas de su gloria, es el proceso de la impartición divina. Pablo estaba orando para que la impartición divina se activara en cada uno de los santos.
Y una vez que se activara esa impartición divina para que fuéramos fortalecidos con poder por su Espíritu, el próximo paso lo vemos aquí en el 3:17. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Una vez que el Espíritu compuesto logra romper la muralla del alma, entonces Cristo entra en nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar en nuestro corazón cuando Cristo entra? Entonces, las riquezas de su gloria, que se transmiten mediante la impartición divina, nos fortalecen con poder por el Espíritu. Y hace que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Está conectado. Pero no se queda ahí. Una vez que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, ocurre lo que los hermanos dicen. Romanos 5:5b, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que Cristo hace su hogar en nuestros corazones, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones, es decir, Dios imparte a sí mismo en nuestra mente, voluntad y emoción y conciencia, la cual es la estructura del corazón, y entonces ocurre algo. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Una vez que el amor se derrama en nuestros corazones, Dios mismo se infunde en nosotros y nos constriñe, nos restringe, nos forza ¿a qué? A seguirle y amarle. Y por todo murió, para que los que viven, ese es el 5:15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Esto es amor. No es muchos abrazos, muchos besitos, yo te quiero, no. Ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Ahí se manifiesta el amor. Pero eso usted no lo puede hacer. Ese es el proceso de nuestro espíritu ser fortalecido, el Señor hacer su hogar en nuestros corazones, derramarse el amor en nosotros, y surge el anhelo de ya no vivir para nosotros, sino vivir para aquel que murió y resucitó. ¡Qué maravilla! La Biblia es muy sencilla si salimos de los dogmas, las estructuras, y la miramos como un todo. Y luego la prueba máxima la tiene Juan, en primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está diciendo? Si alguno ama el mundo, si algún hermano ama el mundo, entonces, punto número 1, la oración de Pablo, que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu, no se ha dado en este hermano. Entonces Cristo no ha hecho su hogar en nuestros corazones. Entonces el amor no ha sido derramado. Entonces ya no estoy viviendo para aquel que murió y resucitó. ¿Por qué? Porque estoy amando al mundo. Entonces el amor del Padre no está en nosotros. ¿No está claro eso? Está muy claro. La Biblia es una sola. Y uno lo dijo Pablo, otro lo dijo Juan, pero es el Espíritu el que está conectando todas las cosas. Así que una vez que entramos en esta esfera de amor, este amor nos constriñe, nos restringe para no amar otra cosa que no sea el Señor mismo, y nos mantiene abiertos a la impartición divina. Es lo que implica
el apóstol cuando dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la clave. Así que esta es la base práctica de nuestro amor divino. Sin entrar en esta dimensión en Dios como amor, no podríamos experimentar la impartición divina para la economía divina, puesto que nuestro ser fuera de esta dimensión de amor no puede entrar en el amor divino, pues nosotros nos amamos únicamente a nosotros mismos. Nos protegemos nosotros mismos. Y cuando hay algo que nos hiere, inmediatamente reaccionamos para defendernos como fieras. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en nosotros. Solamente estamos pensando en nuestra protección, nuestro bienestar, nuestros gustos y beneficios personales. Dicho esto, regresamos al amor que se presenta en el Cantar de Cantares, que llevó a la campesina a negarse a sí misma, a renunciar a su viejo vivir y gustos personales, para entonces, mediante el amor que ella tenía, comenzar un proceso de cambio, de transformación, hasta llegar detrás del velo, que es la carne, es decir, no estar gobernada por la carne, permitirse ser transformada, proceso tras proceso, hasta llegar a ser, ¿qué? La capital, el palacio, perdón, la cual es Tirsa, y una ciudad, que es Jerusalén, la cual es nuestro futuro, meta y fin de toda nuestra vida cristiana, la Nueva Jerusalén. Luego el mensaje 3, vimos que nuestra urgencia es tener un vivir práctico y experiencial en esta impartición divina. Lo mismo que hemos visto arriba se enfatiza ampliamente en el mensaje 3. No es un asunto de teorías, sino es algo que necesitamos practicar constantemente en nuestro diario vivir. ¿Cómo se logra? Una vez que el Señor hace su hogar en nuestros corazones, el fluir de la impartición divina produce la ley del espíritu de vida, que se convierte en una acción y una ley automática para comenzar a absorber todas las cosas negativas de nuestro ser y que la persona de Cristo entonces haga su hogar en nuestros corazones y finalmente Él sea y nosotros no seamos. Y esa fue la conclusión de la Sulamita, al punto que dejó de ser la campesina. Nunca supimos su nombre original, porque ahora llegó a ser Salomona, el complemento de Salomón, mediante todos los procesos a los que ella se sometió voluntariamente para llegar a ese punto. Así que hay 4 afirmaciones claves que todos los mensajes tienen, y vamos a leer solamente una, que es la afirmación número 2, y ahí describe básicamente la carga profunda de este mensaje. Dice: todos podemos disfrutar la impartición de la Trinidad divina al respirar el Espíritu, el aliento santo, al beber la misma bebida espiritual, Cristo como el Espíritu vivificante todo inclusivo, y al comer a Cristo como pan de Dios, el pan verdadero, el pan celestial, el pan de vida y el pan vivo, y lleguemos a estar constituidos de Él, a fin de que podamos expresarlo y representarlo. Ahí está la meta de toda esta operación. Refrescando otra vez el título, que está armonizado con esta afirmación: experimentar la impartición divina de la Trinidad divina al respirar el Espíritu, beber el agua de vida y comer el pan de Dios. Así que tanto la afirmación como el título del mensaje nos entra en 3 aspectos básicos que todos conocemos: respirar, beber y comer. Claro, hay una palabra clave aquí,
experimentar, experimentar. Aquí está la palabra clave, experimentar. Todos estos aspectos los hemos escuchado mucho. Oh, sí, yo sé que tengo que comer al Señor. Sí, ya sabemos que tenemos que comer al Señor. Sí, tenemos que tocar nuestro espíritu y comer al Señor. Yo sé que usted sabe eso, pero necesitamos entender que esta noche esto tiene que hacerse nuevo para nosotros. Porque necesitamos verlo no en el contexto de su conocimiento, sino de su experiencia. De su experiencia. Si miramos las escrituras, vamos a profundizar un poquito más en esto. Podemos ver la carga del Señor desde el principio, desde Génesis, en hacernos notar estos tres principios. Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Luego en el 8 dice, Dios plantó un huerto en el Edén. Luego en el 9 dice, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego en el 10 dice, salía del Edén un río para regar el huerto. ¿Qué he leído aquí? ¿Qué he leído aquí? Bueno, en el 7 vemos el aliento de vida, en el 8 se planta un huerto, en el 9 hay todo árbol bueno para comer, incluyendo el árbol de la vida, y en el 10 un río. ¿No están todos los principios, los tres principios aquí? Claro, respirar, beber y comer están aquí desde Génesis. ¿Por qué? Porque todo esto tenía un solo significado. El hombre sería dependiente de respirar, beber y comer para poder subsistir. Pero esto era solo una sombra de la realidad de Dios mismo, como el rico suministro de respirar, rico suministro de comer y rico suministro de beber, el cual el hombre hubiese entrado de haber participado del árbol de la vida. Ahí se hubiese consumado la realidad de la sombra. ¿Cuál es nuestro gran problema hoy? Bueno, desde que nacemos, pues respiramos, tomamos y comemos. Y vemos eso como algo pues normal. ¿Qué hay detrás de eso que no sea pues respirar y beber y comer? Pero Romanos 1:20 nos dice un secreto. Dice, porque todas las cosas invisibles de Él, oiga eso, hay muchas cosas invisibles que nosotros no vemos. Su eterno poder y características divinas, oiga, cosas invisibles de Él y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Bueno, primero nos dice que Dios tiene unas cosas invisibles. Él tiene muchas cosas invisibles que nosotros no vemos, pero siguen siendo realidad. La segunda cosa es que esas cosas invisibles muestran las características divinas. Así que considere esto. Un ejemplo es que si usted conoce a una persona, vamos a pensar que una hermana está siendo pretendida por otro hermano y esa hermana le gustaría conocer las características personales de su pretendiente, si es ordenado, si es compasivo, si ama al Señor, cuán fiel es a las reuniones de la iglesia, cómo trata a sus padres. Todos esos son detalles que una hermana debe observar en su pretendiente. Entonces,
Dios tiene unas características divinas y nos gustaría conocerlas. Él es también, Él es nuestro esposo y estaremos con Él toda la vida, no toda la vida, toda la eternidad. Así que nos gustaría conocer las características divinas. ¿Y cómo conocemos las características divinas de Dios? Bueno, dice aquí que cuando miramos el universo y todo lo creado, podemos percibir las cosas invisibles de Dios y sus características divinas. Dios desea manifestar todo eso a nosotros. Y comienza por lo más básico. Hace al hombre dependiente. Hace al hombre dependiente. Y lo hace dependiente para él, ¿qué? Respirar, beber y comer. Y con esas tres cosas él puede primero vivir, va a crecer y va a madurar. Entonces, si aplicamos eso al mundo espiritual, diríamos, entonces, mi ser natural es una sombra de la realidad que Dios tiene para mí. Y la manera que yo necesito crecer, vivir y madurar en este hombre espiritual que yo soy sombra, será entonces igual, que es respirar, beber y comer, pero en otra dimensión. Eso es un solo aspecto de este mensaje, pero hay muchas cosas más. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es nuestra experiencia diaria en el respirar el espíritu, beber el agua de vida y comer el pan de Dios? Mire, no piense porque usted lleva mucho tiempo aquí en el recobro y ya sabe todas las cosas. Como enfatizamos, aquí el tema no es lo que usted sabe, sino la experiencia que usted tiene. La experiencia que usted ha alcanzado en estos misterios. Usted, si miramos el aspecto físico, usted no puede decir, yo respiro todos los días, yo bebo todos los días, como todos los días. No me interesa ese tema. Oiga, si usted se acuesta una noche y cuando va a respirar no puede respirar, ya usted no quiere hablar de ese tema, no le va a decir nada a nadie porque no, usted va a salir corriendo al doctor, va a ir al hospital, no puedo respirar, yo quiero respirar. Un día va a comer y de momento siente mucho dolor, indisposición y no puede comer. No, yo quiero comer. Un día va a tomar agua y el agua está contaminada, no puede tomar agua. ¡Ey! Usted se va a preocupar, no importa cuánto tiempo haya tomado, haya bebido, haya comido. Cuando le falta el aire, le falta el agua y le falta la comida, usted se va a desesperar. ¿Por qué no nos desesperamos así con la realidad? La realidad. Así que necesitamos darnos cuenta que necesitamos experimentar esta palabra. No es tanto conocerla, sino experimentarnos y preguntarnos cuál es la calidad de nuestra experiencia, de nuestro respirar, de beber y de comer en la dimensión Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cuánto hemos profundizado? Saben, el año pasado cumplimos 100 años desde que se efectuó la primera reunión de la iglesia en la visión del recobro del Señor. Y aunque cubrimos en la conferencia pasada con mucho gozo la visión de la iglesia recobrada, que es la iglesia en Filadelfia, la cual representa que en medio de su debilidad se mantiene fiel dentro de la atmósfera de Dios como amor, también vimos la iglesia en la Odisea, la cual representa
la iglesia que llegó a una etapa de visión y conocimiento elevado, haciéndose rica, pero vino a ser pobre y desventurada. Así que el conocimiento no va a llevarnos a ningún lugar sin la experiencia. Así que la clave para entender esta dicotomía, esta lucha entre la Odisea, y Filadelfia, es el verso 21, cuando al final de hablar y exponer a la Odisea, el Señor dice, al que venza. La iglesia que vence son todos los que entran en la experiencia y el disfrute en medio de su debilidad, pero a su vez manteniendo el amor en Dios y su propósito. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que aunque usted se reúne en un lugar que refleje la iglesia en la Odisea, usted puede ser la iglesia en Filadelfia. Es decir, al final de los tiempos correrán dos líneas. Ya estamos al final de los tiempos. Y estas dos líneas corren paralelas y podrán ser intercambiadas de un lado al otro dependiendo de nuestra fidelidad. ¿Nuestra fidelidad en qué? En respirar, en beber y comer. La clave está en el que venza. Por eso que tenemos hablar en esta conferencia. Y aún encontramos en Lucas 18:8 que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué es eso? Si recuerdan también en otra conferencia que tuvimos de la economía de Dios en fe, profundizamos en lo que era la fe y definimos la fe como nuestro encuentro con una persona maravillosa que nos infundió su amor y creímos en ella. Y eso produjo entonces el creer. Y ese creer es lo que se le llama fe. Así que cuando dice hallará fe en la tierra, hallará a quien ame, esté amando en realidad al Señor. O sea, hallaremos a alguien que se esté dando completamente al Señor. ¿Saben? El apóstol Pablo tiene una despedida de la iglesia en Éfeso, en Efesios 6:23, donde dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. No dice y amor o con fe, dice amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que aquí lo que Pablo está diciendo indirectamente es la manera de vencer. ¿Qué es eso? Bueno, que no es por nuestra fuerza, porque somos débiles, sino por la transmisión automática y constante de la dispensación divina en nosotros, el cual es Dios mismo en su esencia y naturaleza, la cual nos entra en la esfera de su amor y hace que surja la fe al manifestar al Hijo a nosotros como su realidad. Esa es la fe. Y ese es el que venza. Necesitamos realmente estar constituidos para entrar en esa dimensión. No se olvide que hay una diferencia entre amar a Dios y amar en Dios. Amar a Dios es su esfuerzo personal para amar a Dios, pero amar en Dios es estar en su esfera, la cual se imparte a nosotros de manera automática y constante. Es la espina dorsal de esta carga de la impartición. Es lo que Pablo llama en Filipenses 1:19 la suministración del Espíritu de Jesucristo. Según Él la recibió, Él la estuvo orando para que los santos también participaran de ella. Fíjense en esta nota. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu mencionado en Juan 7:39. Este no es meramente el Espíritu de Dios antes de la encarnación del Señor, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo con divinidad, después de la resurrección del Señor, al cual se le añadió la encarnación del Señor, que es decir, su humanidad, su vivir humano bajo la cruz,
su crucifixión y su resurrección. El ungüento santo para la unción mencionado en Éxodo 30, 23 al 25, que era un compuesto de aceite de oliva y 4 clases de especias. Es un tipo completo del Espíritu de Dios compuesto, quien ahora es el Espíritu de Jesucristo. Aquí no es el Espíritu de Jesús, ni es el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesús se relaciona principalmente con la humanidad del Señor y con su vivir humano. El Espíritu de Cristo se relaciona principalmente con la resurrección del Señor para experimentar la humanidad del Señor, como se muestra en Filipenses 2, del 5 al 8, necesitamos el Espíritu de Jesús. Para experimentar el poder de la resurrección del Señor, mencionado en el 3:10, necesitamos el Espíritu de Cristo. El apóstol, en su sufrimiento, experimentó tanto el sufrimiento del Señor en su humanidad como la resurrección. Por tanto, para él, el Espíritu era el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu compuesto, todo inclusivo y vivificante del Dios triuno. Tal Espíritu tiene y aún es la abundante suministración para que una persona como el apóstol Pablo, quien experimentaba y disfrutaba a Cristo en su vivir humano y en su resurrección, entrara y disfrutara constantemente de esta experiencia. A la postre, este Espíritu compuesto, el Espíritu de Jesucristo, viene a ser los 7 Espíritus de Dios, que son las 7 lámparas de fuego delante del trono de Dios, los cuales llevan a cabo su administración en la tierra a fin de efectuar su economía con respecto a la iglesia, que también los 7 ojos del Cordero, los cuales transmiten a la iglesia todo lo que Él es. Esta nota encierra toda la Biblia, pero nos habla de la seriedad de la impartición divina. Así que en el recobro del Señor, aunque no podemos decir que lo tenemos todo, pues sería la señal de la Odisea, ciertamente hemos sido y somos bienaventurados de estar en este hablar y en esta atmósfera, la cual nos puede llevar a ser que la novia que el Señor desea para producir su venida. Pero debemos reconocer que aún entre nosotros estamos escasos en la experiencia de vivir en el Señor como nuestro primer y mejor amor. Nuestra experiencia de vivir en el Señor como el primer y mejor amor se mide ¿en qué? En cómo respiramos, cómo bebemos y comemos. Así que por lo que debemos mantener esta dirección de que el punto más importante no es el conocimiento, sino experimentar, entrar y vivir la impartición divina en nuestro diario vivir. Si con esta base entramos al bosquejo, lamento que nos haya tomado media hora, pero no hay manera de hablar algo si usted no tiene una base sólida. Así que estaremos leyendo y comentando de aquí en adelante porque el bosquejo está muy completo. Punto Romano 1 dice, el Espíritu consumado fue infundido como aliento santo a los discípulos por el Hijo en resurrección mediante su soplo. ¿Qué pasó aquí? La situación en Juan 20 es una situación de confusión y temor. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, dice Juan 20, 19, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, estaban las puertas cerradas, por miedo de los judíos. Entonces vino Jesús y puesto de pie en medio les dijo, paz a vosotros. Otras palabras, detengan el miedo, detengan su ansiedad, paz a vosotros. Siento que esas palabras cuando él las pronunció, los saturó, los sanó y trajo su paz. Así que hasta ese momento los discípulos debieron estar bien confundidos, estar abrumados. Ellos sabían que corrían peligro de ser apresados y hasta matados por ser seguros del Señor, pero el Señor vino y le dijo, paz a vosotros. Quiero mencionar algo muy curioso.
que yo mismo pasé por muchos años diciendo esto, que uno dice que el Señor, no, que el Señor traspasó las paredes y, y se reunió con los discípulos, ¿sabe? Pero eso es incorrecto. Solamente dice que Jesús vino a ellos, simplemente vino con un cuerpo glorificado que pasó de la dimensión de las cosas invisibles de Dios a la dimensión visible del hombre. No dice que traspasó paredes, eso no es bíblico. Luego, en ese momento, y aquí entramos a la carne del asunto, ¿no? De manera positiva, del beef, de lo grueso, lo importante. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sabemos que todos los cristianos que estudian la Biblia, que conocen estos versos, no obstante, tenemos que enfatizar que Juan 20:22 es el momento más crucial en el proceso del Señor en completar su meta de introducir al hombre en su esfera para cumplir su propósito. Hay un paralelo aquí que quiero traérselo de este evento y otro evento que ocurrió en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 5:13 ocurrió un evento una vez que el templo fue construido. Dice que entonces la casa de Jehová se llenó con una nube. Y el 14, los sacerdotes no pudieron estar allí y ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabe? Ese fue la primera vez que Dios vino a habitar físicamente con el hombre en un lugar determinado. Y aunque muchos queridos santos sueñan con duplicar este evento en sus salones de reunión, no obstante, esta no era la meta final de Dios. Que en cada local de reunión de los cristianos se llenara y dijeran: Dios está aquí. No. Esta visita física que el Señor hizo era un tipo y sombra de la realidad por venir en Juan 20:22. Es aquí que vemos la consumación y realidad de Primera de Crónicas. Aquí se inicia lo que Pablo menciona en Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Cuándo ocurrió eso? Inicialmente en el soplo. Luego el Señor entró en más personas, pero ahí entró en ellos. Dios entró físicamente en el templo que fue el hombre mismo. El hombre mismo vino a ser su templo al soplarse en ellos. La nota de Juan 20:22 dice: de la misma manera que caer en la tierra para morir y crecer transforma el grano de trigo en otra forma, una forma nueva y viviente, asimismo, la muerte y la resurrección del Señor lo transfiguraron en espíritu. El Señor, como el postrer Adán en la carne, llegó a ser el espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Por medio del proceso de la muerte y resurrección. Así como Él es la corporificación del Padre, asimismo el Espíritu es la realidad de Él. Esa fue la transformación y ese fue el objetivo: entrar y hacer del hombre su morada. Esa entrada, esta nota muestra 9 aspectos que los leeré rápidamente. Número 1, fue como espíritu que Él se infundió al soplar en los discípulos. 2, como espíritu es recibido en los creyentes y fluye de ellos como río de agua viva. 3, como espíritu que mediante su muerte y resurrección volvió a los discípulos, entró en ellos como su consolador y comenzó a morar en ellos. Como espíritu puede vivir en los discípulos y hacerlos aptos para vivir por Él y con Él. Como espíritu, Él puede permanecer en los discípulos y hacer que ellos permanezcan en Él. Como espíritu, Él puede venir con el Padre
a los que le aman y hacer morada con ellos. Como espíritu, puede hacer que todo lo que Él es y tiene sea completamente real para los discípulos. El 8, como espíritu, Él vino para reunirse con sus hermanos, la iglesia, a fin de anunciarles el nombre del Padre y alabar al Padre en medio de ellos. Y por último, como espíritu, Él puede enviar sus discípulos a cumplir su misión consigo mismo como vida y como el todo para ellos. De la misma manera que el Padre lo envió a Él. De esta manera ellos están calificados para representarlo con su autoridad en la comunión del cuerpo a fin de llevar a cabo su comisión. ¡Qué maravilla! En Efesios 4:24 también nos dice la nota, como el cuerpo de Cristo, la iglesia necesita a Cristo como su vida, mientras que como el nuevo hombre, la iglesia necesita a Cristo como su persona. Esta nueva persona corporativa debe llevar una vida como la que llevó Jesús sobre la tierra, esto es, una vida de realidad, una vida que exprese a Dios y que haga que el hombre le exprese como realidad. Así que en el soplo de Juan 20:22, el misterio intrínseco es que Cristo se sopla, por un lado como vida, pero también con miras a que surja una nueva persona para los discípulos, para que corporativamente puedan salir de la vieja creación de Adán, que era una creación sin una vida regenerada, y entren en la nueva creación en Cristo con la vida divina siendo regenerados. Todo eso era el soplo. Y que el punto A dice, el Evangelio de Juan revela que Cristo se hizo carne para ser el Cordero de Dios y que en resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Por tanto, en su resurrección, Él se infundió a sí mismo como Espíritu consumado en los discípulos al soplar en ellos. Punto 1. El Espíritu Santo en 2022 es el Espíritu que se esperaba en el 7:39 y que fue prometido en el 14, 16, 17, 26, 15, 26 y 16, 7, 8 y 13. Esto indica que cuando el Señor infundió el Espíritu Santo en los discípulos, al soplar en ellos, se cumplió la promesa del otro Consolador. Es como Espíritu que Él fue infundido en sus discípulos al soplar en ellos, que Él puede vivir en los discípulos y ellos pueden vivir por Él y con Él, y que Él puede permanecer en ellos y ellos pueden permanecer en Él. Al infundir el Espíritu en los discípulos, soplando en ellos, el Señor Jesús se impartió a sí mismo en ellos como vida y como el todo. ¿Qué es toda esta maravilla? Bueno, el aliento es para nuestro vivir como iban a vivir de ese momento en adelante los discípulos, solamente mediante el inhalar y el respirar. Existe un paralelo entre el soplo de Dios en Adán y el soplo de Cristo a sus discípulos en Génesis 2:7. Cuando dice, y sopló en su nariz aliento de vida. El neshama, que es el equivalente de nefma, de espíritu o aliento en el Nuevo Testamento, neshama en hebreo, indica que el aliento de vida infundido en el cuerpo del hombre se convirtió en el espíritu del hombre, el espíritu humano. Y entonces el espíritu humano es el órgano interno mediante el cual el hombre puede tener contacto con Dios, recibirlo, contenerlo y asimilarlo en todo su ser como su vida y todo. Así que el aliento de vida que fue soplado en la nariz del hombre no era la vida eterna de Dios, ni el Espíritu de Dios. El hombre no recibió el Espíritu de Dios hasta que el Señor con su soplo infundió el Espíritu Santo en sus discípulos.
después de su resurrección. Entonces, ¿qué pasó allí? Dios sopló el aliento en el hombre en su creación y creó el envase, que es el espíritu humano. Entonces, aún no podemos decir espíritu humano realmente, porque Adán todavía no había pecado. Usualmente decimos la naturaleza humana es el producto de la mezcla del hombre con Satanás. Así que tenemos que decir un espíritu para el hombre, no humano. Y luego, ahí se cumple Zacarías 12:1 y dice, forma el espíritu del hombre dentro de él. Pero en Juan 20:22 el Señor depositó su aliento dentro del espíritu del hombre y le impartió vida para la reproducción del nuevo hombre creado en la cruz. Así que ahí en la cruz Dios creó una entidad colectiva, pero el hombre corporativo creado por Dios fue dañado por Satanás en la caída del hombre. Así que Dios necesitó producir un nuevo hombre. Y esto se realizó por medio de la cruz, al abolir en su carne las ordenanzas y crear en sí mismo el nuevo hombre. Así que cuando Dios sopla en sus discípulos, entra el Espíritu en el envase, entra su Espíritu en el envase que Él había creado en la creación del hombre. Ahora, ¿por qué usar el aliento? Bueno, el aliento es muy interesante porque el aliento representa una señal de vida. Cuando alguien está inconsciente, una señal de vida es su aliento. El aliento es algo personal, intrínseco, privado, que representa la expresión profunda de esa persona. Así que la buena noticia de todo este proceso de la impartición del aliento de Dios es que Juan 20:22 no fue un evento único y final, sino que el Señor sigue exhalándose a nosotros, sigue soplando en nosotros, y nosotros tenemos la oportunidad de seguir recibiendo y ser infundidos de Él mismo como vida para llegar a ser su persona. Punto B nos dice, el Espíritu Santo en Juan 20:22 es en realidad el propio Cristo resucitado, porque este Espíritu es su aliento. Por tanto, el Espíritu es el aliento del Hijo. El Señor es el Espíritu que da vida y este Espíritu es nuestro aliento. Tenemos un himno muy hermoso, el 119, la estrofa 2 dice, exhalando yo mi vida, hoy la tuya ganaré, inhalando tu persona, yo la mía perderé. Ese proceso todavía se sigue dando en nosotros. Todavía el Señor sigue soplando y nosotros podemos inhalar. Más adelante vamos a hablar en detalle cómo podemos inhalar. Así que la palabra, quien era Dios, se hizo carne, primeramente para ser el Cordero de Dios, y en resurrección Él llegó a ser el aliento que ahora podemos inhalar. En el Evangelio de Juan vemos lo que está incluido en este aliento. En Juan 1:14 lo vemos como la palabra hecha carne. En el Salmo 139:13 vemos el misterio de esta carne. Dice, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. 139:13, no se olvide, Salmo 139:13. Es decir, el proceso regular humano de gestación no se efectuó en el vientre de María. Dios preparó un cuerpo, tejió un cuerpo dentro del vientre de María sin la naturaleza satánica. Era carne, pero sin pecado. Esto también lo vemos como el Cordero en Juan 1:29 y también en Juan 15 lo vemos como el árbol vid. Pero en Juan 20 vemos la consumación de este proceso para que el verbo cordero árbol, procesado como el aliento neuma,
entre nosotros. Cuando aprendemos a inhalar, estamos inhalando a Dios, inhalamos la palabra, inhalamos su vivir humano, el cordero y el árbol vid lleno de vida. Este aliento está lleno de todo lo que es Cristo en Dios como el Espíritu. Pero como mencionamos, el Señor se sigue soplando hoy. Hay dos maneras cruciales, hay dos maneras muy importantes para que nosotros podamos recibir el soplar de Dios. Primero, una práctica que se llama el invocar el nombre del Señor. Y la segunda, la palabra de Dios. Lamentamos profundamente que Satanás haya torcido este asunto del invocar el nombre del Señor entre tantos queridos hermanos cristianos en el mundo. Pero, moviéndonos rápidamente por las Escrituras, podemos ver la importancia de esta práctica en toda la Biblia. El invocar es trascendente porque es aplicable a los tres principios que rigen este mensaje. El invocar se aplica a respirar, el invocar se aplica al beber y el invocar se aplica al comer. Así que Dios es nuestro aire que nos imparte paz al inhalarle. ¿Cuál es nuestra situación constante? Cada día en nuestro diario vivir hay miles de situaciones que nos dejan sin aire, asfixiados, agobiados, exhaustos. Ya sea en nuestro hogar con nuestros hijos y familiares, en la calle con personas, mientras manejamos en nuestros trabajos y muchos lugares y muchas situaciones más. En esos momentos no tenemos el tiempo de entrar en una habitación y tener un tiempo privado con el Señor para liberarnos, por lo que necesitamos tocarle de una manera rápida y espontánea. ¿Qué podemos hacer? Existen dos prácticas esenciales para entrar a respirar, beber y comer. La primera es el invocar el nombre del Señor y la segunda, otra vez, la palabra del Señor. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, que significa hombre mortal y frágil. En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, mediante el invocar de Enos, al descubrir su mortalidad y fragilidad, todos los hombres sintieron reposo al invocar el nombre del Señor. Si desde tan temprano como en los días de Adán ya los hombres experimentaron tal misterio, ¿por qué hoy no lo podemos hacer? Si para ellos fue algo espectacular registrado en la Biblia, ¿por qué hoy no lo podemos hacer? Aún, ¿saben que cuando Abraham fue llamado por Dios de medio de la idolatría y la degradación surgida después de la descendencia de Noé, en Hechos 7:2-4 dice que Dios llamó a Abraham? No obstante, a pesar del trasfondo de Abraham descubrió el secreto para fortalecerse después de su segundo llamado. Vemos a un Abraham haciendo dos cosas cruciales. Génesis 2:8. Allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El altar para agradar a Dios con las ofrendas, mantener su contacto con Dios, y el invocar para recibir sustento y fuerza en su diario vivir. Luego, esta práctica misteriosa cobra aún más fuerza en el Nuevo Testamento. En Hechos 2:21, Pedro dice en su primer mensaje que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego Pablo lo repite en Romanos 10:13. Y aún más contundentemente lo encontramos en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Señor Jesús. Es glorioso invocar el nombre del Señor Jesucristo. Estos santos, dice aquí,
que no solamente lo hicieron en su casa, lo hacían en cualquier lugar. Oh, esto no fue algo que se hizo en el pasado, estos son prácticas cruciales para poder participar de lo que es respirar, beber y comer. Así que cuando Pablo define a la iglesia en Corintios, la define como aquellos que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Es decir, todos los hermanos genuinos no cesaban de invocar el nombre del Señor. Así que cuando nos sentimos agobiados y frustrados, al invocar, ¿qué? Respiramos y recibimos vida. Cuando nos sentimos vacíos y faltos de vida y secos, al invocar, bebemos del Espíritu y somos refrescados y avivados. Y cuando estamos en situaciones difíciles, al invocar, comemos al Señor y somos ¿qué? Fortalecidos y energizados para vencer. Así que el invocar es el plato completo que se aplica dependiendo de la situación. Así que es por eso que el enemigo ha escondido esta práctica entre los miles y miles de cristianos hoy, sembrando dudas y confusión. Y muchas veces nuestra experiencia ha sido que cuando nos ven invocando, dicen que estamos haciendo prácticas del Medio Oriente y que es algo relacionado con los mantras de los Hare Krishna y cosas así, pero muy peligroso, pues al hacerlo, cualquiera que haga eso se acerca a lo que se menciona en Marcos 3:29, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que fue lo que sucedió con los judíos que decían que Cristo estaba echando demonios por Belcebú. Ahora, tenemos a Cristo también como la palabra, cordero, árbol y aliento. La palabra tiene por fin la expresión. El cordero tiene por finalidad la redención. El árbol tiene por finalidad la impartición de vida y el aliento tiene por finalidad nuestro vivir. Así que en este aspecto de respirar, todavía estamos en el primer aspecto, pero este es el más largo, no se asusten. Ya tenemos una hora entre la introducción y este primer punto. Según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Saben? Según Timoteo nos trae una explicación gloriosa de la palabra en relación al aliento de Dios. Todos los que desarrollamos nuestra vida cristiana con la versión Reina Valera, estábamos acostumbrados a recordar que toda la escritura era inspirada por Dios. El término inspirar suena muy bien, pues todo lo que sale de Dios es divino, es hermoso, pero luego en la versión Recobro, que procuramos ser lo más estrictos al original y a la visión global de la economía de Dios, se trae una traducción mucho más valiente y mucho más clara. Y es que la escritura es el aliento de Dios. Claro, nos vamos a la palabra griega, que es theoneftos. Theoneftos. Y theoneftos es una combinación de dos palabras. Theo, que todos conocemos que theo significa Dios, y neftos viene de nefma o neuma, que significa aire, espíritu, aliento. Así que si usted lee theoneftos, lo que está diciendo es que el aliento de Dios. Toda escritura es el aliento de Dios. Es lo que dice el griego. Pero los traductores muy tímidamente mejor dijeron no, que sea la inspiración de Dios mejor. No, pero no. La tradición correcta es que toda escritura es el aliento de Dios. Eso cambia todo. Eso lo que dice es que el Señor se sigue soplando todavía entre nosotros. Él se sigue soplando en su palabra. Dios se infunde y se transmite
aún a nosotros por medio de su hablar. La palabra es un gran tesoro cargado de todo lo que es Dios. La palabra contiene la esencia de Dios, la cual, ¿qué? La cual es el amor. ¿Y qué pasa aquí? La palabra trae el amor. Entonces, a su vez, el amor en la palabra trae la luz. Y la luz, ¿qué hace? Transmite la esencia de Dios. Cuando vamos a Hebreos 11:1 vemos que la palabra, mediante el amor y la luz, produce la fe, la cual trae la sustancia, la hipóstasis, que es la realidad intrínseca de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Eso viene en el proceso de la palabra que nos trae el amor, nos trae la luz y por ende esa infusión de Dios, que es el contenido del aliento de la palabra, se infunde en nosotros por nuestro espíritu. Esa infusión, mediante el aliento de la palabra, nos dé el agua y nos dé el alimento para vida. Así que el espíritu consumado como aliento lo es todo para nosotros. A medida que llevamos la vida cristiana, únicamente el aliento puede ser un cristiano. Nosotros no podemos ser nada, necesitamos estar respirando para poder vivir. Y únicamente el aliento, el espíritu, es el que vence en nosotros. Esta maravilla de presentación es la carga central. Ahora entramos al número romano 2. Si hemos de experimentar la impartición divina de la Trinidad divina, es necesario que todos bebamos la misma bebida espiritual, Cristo como Espíritu vivificante, todo inclusivo. De una referencia de 1 Corintios 10, 3 y 4, que estaremos abundando próximamente. El punto A dice, la bebida espiritual mencionada en 1 Corintios 10, 4 se refiere al agua viva que fluyó de la roca hendida. Esta roca tipifica al Cristo crucificado y resucitado, y esta agua tipifica al Espíritu como nuestra bebida toda inclusiva. Mateo 16, 18 es en el Nuevo Testamento donde aparece el Señor hablando de Él como la roca. Claro, este versículo se ha malinterpretado y se intenta forzar una teología sobre un individuo que representa a Cristo en toda la tierra, pero eso es completamente falso y fuera de toda ilustración o base bíblica. Existen 3 palabras en la Biblia para hablar de la palabra roca o piedra. La primera es lithos. Hay varios lugares donde se habla de las piedrecitas o piedras pequeñas. Esos lithos es un tipo de piedra. El segundo nivel es petros, que es una piedra más grande, que usualmente es un fragmento de una piedra grande, pero sigue siendo un fragmento más pequeño, aunque más grande que las piedrecitas. Y la última palabra es petra, que significa roca grande. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en Mateo 16, 18 el Señor elabora 2 de esos términos para mostrar una revelación. Él dice, y yo también te digo que tú eres Petros, es decir, una piedra, y sobre esta roca, no una piedra pequeña o mediana o un fragmento, sino la roca completa, edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el Señor le está diciendo a Pedro, tú eres una roca, pero yo soy la piedra donde la iglesia ha de ser edificada. Es completamente diferente a lo que se intenta presentar por ahí. Luego, 1 Corintios 10, del 1 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos para con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí entra a hablar del asunto del comer y el beber. En el 3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso vamos a tocarlo más adelante. Ahora en el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa ilustración de una roca que sigue, una roca que está disponible para suplir agua a nosotros, es una ilustración hermosa, la cual estamos experimentando aún hoy. Pero la primera vez que vemos a esta roca ofreciendo agua es en Juan 4:13, cuando la mujer samaritana está en el pozo y el Señor le pide de beber a ella. Y entonces, luego de la conversación que ya conocemos, Jesús le dice, todo el que beba de esta agua, la agua del pozo, volverá a tener sed. Y aquí trae la revelación. Mas el que beba del agua que yo le daré. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que da el agua? Es la roca. Es la roca de Mateo 16:18. Aquí está Cristo como la roca, siguiendo a esta mujer samaritana a donde estaba ella. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La bebida espiritual, el punto B, el agua viva, es el agua de vida en resurrección. Cuando bebemos el agua de vida en resurrección, llegamos a ser personas en resurrección y de resurrección. Y en Juan 7, 37 y 38, que son unos versos que los usamos mucho aquí en el recobro del Señor, aquí está la roca otra vez. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está Cristo como la roca, otra vez Él moviéndose ahora a la multitud. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esta roca está dentro de nosotros. Y ahora esta roca, desde nuestro espíritu, nos suple el agua. Y no solamente nos suple el agua, sino que corren ríos de agua viva. Para nuestra satisfacción y para nuestra limpieza también. La nota aquí dice, los ríos de agua viva son las muchas corrientes de los diferentes aspectos de la vida que se originan en un solo río, el río de agua de vida, el cual es el espíritu de vida de Dios. El espíritu de vida de Dios. En Génesis 2:10, lo mencionamos al principio, es donde aparece por primera vez este río. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Es decir, este es el río de agua de vida que se reparte y se mueve. Donde quiera está el propósito y el deseo de Dios para suplir a su pueblo escogido. Claro, es la roca de donde sale el río, pero ahí está ese río que sale en Génesis y luego se sigue moviendo como el río de agua de vida, y ahora ese río tiene muchos brazos, tiene muchos cuerpos, tiene muchas personas,
donde sigue fluyendo ese río. 1 Corintios 12:13 dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados y en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo espíritu. ¿Qué es qué? Ese es el único río con muchos brazos, pero sale de un mismo espíritu. Ahora tenemos el mismo espíritu que se ramifica en todo el cuerpo de Cristo para suplir el agua que fue ofrecida a la mujer samaritana, el cual permitirá que no tengamos sed de todo, no tengamos sed jamás, porque seremos satisfechos y no necesitaremos de lo que el mundo ofrece para tratar de calmar nuestra sed humana, nuestra sed de cosas y de deseos. Ahora el Señor es nuestro suplir constante. La nota dice, ser bautizados en el Espíritu es entrar en el Espíritu y perderse en Él. Hemos enfatizado mucho este asunto de entrar en la dimensión Dios. Beber del Espíritu es recibir el Espíritu en nuestro interior y permitir que nuestro ser sea saturado de Él. Eso es lo que hablamos hace poco sobre el amor que se derrama. Fíjense que uso la palabra derrama. Se derrama porque se tipifica el agua de vida. Se derrama en la esencia de Dios que se derrama en nosotros y nos satura. Por medio de estos dos procedimientos somos mezclados con el Espíritu. Ser bautizados en el Espíritu es el comienzo de la mezcla y ocurre una vez y para siempre. Beber del Espíritu es la continuación y la realización de la mezcla. Y es una actividad perpetua. Esto requiere que invoquemos al Señor continuamente y que saquemos con gozo aguas de Él, quien es la fuente de agua. Como estuvimos hablando del invocar del Señor, que puede moverse en las tres fases de respirar, tomar y comer. Aquí estamos ahora al invocar, la roca sale y la roca produce agua y es el Espíritu que fluye dentro de nosotros. No solamente para saciar la sed, sino también para limpiarnos de toda impureza, como sucedía en el tabernáculo con el lavacro. Aleluya. El punto C dice, al nosotros beber a Cristo como espíritu vivificante, Dios se forja en nuestro ser, puesto que al beber ingerimos al Señor. Y Él se hace uno con nosotros de manera orgánica para hacer nuestra vida y nuestro elemento constitutivo. Todo eso es el beber. Ahora entramos al punto 3, al número romano 3. La economía de Dios consiste en que comamos a Cristo como el pan de Dios y lleguemos a estar constituidos de Él a fin de expresarlo y representarlo. A. La economía eterna de Dios consiste en hacer al hombre igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Y cuando decimos la deidad es en la posición de Dios, de estar por encima en su autoridad máxima. Nunca entraremos en esa posición. Nosotros llegamos a ser Dios en vida y naturaleza al comer Cristo como pan de Dios. Sencillamente tenemos un Padre que nos engendra, tenemos sus genes, pero nunca podremos sustituir al Padre. Juan 20:22, en el cual vimos el soplo de aliento para producir el nuevo hombre, que es nuestro alimento constante en nuestro espíritu mezclado, debemos prestar atención a la expresión y Él les dijo. Es decir, el suministro siempre llegará por medio de la palabra.
Así que la palabra es la clave que estaremos moviéndonos para producir y para recibir este alimento. Ahora bien, este asunto del alimento tiene una vertiente muy interesante que quiero traerles. Y cuando primero se escucha esto, es cuando Satanás le presenta a Cristo las piedras, después del Señor estar 40 días en ayuno, y le dice, hey, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor le cita Deuteronomio, unos versos que hay en Deuteronomio 8, pero mirando todo el panorama de este asunto del alimento, necesitamos ver la advertencia que el Señor nos hace con este asunto del alimento y del comer. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y aquí dice, para humillarte y probarte a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Saben? Toda nuestra vida cristiana es un caminar. Es un caminar y somos probados, y somos humillados, y somos expuestos. ¿Para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Hay muchas circunstancias, situaciones en nuestra vida diaria que las rechazamos, que nos sentimos ofendidos, que nos molestamos porque tal cosa no se hace de esta manera o de esta manera. Y entonces nos volvemos críticos y comenzamos a tratar de arreglar las cosas e insinuar cosas con molestias. Y bueno, cuando esas cosas pasan es que usted no está comiendo apropiadamente. El Señor le dio el maná al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería comerse el maná y su corazón, lo que había en su corazón, salió. Mediante el rechazar al Señor como nuestro alimento, entonces somos suministrados de otra fuente y se produce entonces la murmuración y el hablar de muerte. En el 8:3 dice, y te humilló, te hizo pasar hambre y te alimentó con maná, que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber, y aquí es que viene la expresión que todos conocemos, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo sirvo el maná, pero cuando hay muchos que prefieren seguir probando el alimento del mundo y prefieren seguir satisfaciéndose del mundo y no se sujetan a comer del maná. En 1 Corintios 10:3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice. Y ya leímos pero lo voy a conectar ahora otra vez. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya hablamos de eso. Pero con este asunto del alimento espiritual, cuando el pueblo de Israel comienza a murmurar, mira lo que sucede al final. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el 6 y el 7 dicen, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ellos no fueron satisfechos con el alimento espiritual y entonces buscaron satisfacerse con todas las cosas externas del mundo, que es lo que el mundo se satisface hoy. Y de eso lo sabemos,
Pero nosotros, los que hemos sido llamados, necesitamos guardarnos, ser sobrios para seguir siendo alimentados y sustentados por el Señor como nuestra verdadera comida y nuestro verdadero alimento, porque si no, entonces podemos quedar postrados en el desierto. Juan 6:32, el Señor le dice a los judíos: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, aquello fue una sombra y ustedes no la quisieron. Pero ahora aquí está el verdadero pan del cielo. Y si conectamos los puntos, hoy el Señor está sirviendo el verdadero pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y rápidamente le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero estaban pensando en un pan físico. Ellos no entendían la dimensión de lo que el Señor estaba hablando. Ellos no entendían que estaban entrando también en la misma prueba que fueron probados el pueblo de Israel por si participaban o no de la verdadera comida y del verdadero pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí están las dos cosas. Él es la comida y Él es el agua. Con la roca, Él siguió al pueblo. Pero recuerden, hubo un problema entre Moisés y Dios, porque Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca y Él la golpeó. ¿Saben qué pasó? Moisés no entró a la tierra prometida por desobedecer. Y luego el pueblo de Israel rechazó el maná, no quiso el maná, quiso seguir participando de toda la influencia egipcia que había adquirido. ¿Y qué pasó? No entró, esa generación no entró. O sea que este asunto del comer y el beber es muy serio. Necesitamos darnos cuenta que el Señor nos va a medir por nuestro comer y nuestro beber para que podamos ser considerados en el día del tribunal de Cristo, en donde Él estará midiendo cuál ha sido nuestra vida para entonces poder recibir el premio dependiendo de nuestra situación y nuestra condición. El 3a dice, la intención de Dios en su economía es forjarse en nosotros y cambiar nuestra constitución intrínseca al cambiar nuestra dieta y alimentarnos de Cristo, el alimento celestial. Juan 6 revela a Cristo como nuestro pan, el pan celestial, el pan de vida, el pan vivo, el pan verdadero y el pan de Dios. El Señor Jesús desea que lo comamos, digiramos y asimilemos como el pan de Dios, el pan de vida y el pan vivo. El pan de vida es el suministro de vida en forma de alimento. El pan de vida se refiere a la naturaleza del pan, la cual es vida. El pan vivo se refiere a la condición del pan, el cual es viviente. Y regresamos aquí otra vez a 1 Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Así que hoy estamos siendo probados, como vimos en Deuteronomio 8, dependiendo de cuál sea nuestra reacción y nuestro vivir al comer de ese alimento espiritual. Punto D, la economía de Dios consiste en que Cristo entre en nosotros internamente. Para esto necesitamos ingerir a Cristo al comerlo. En Juan 1:14 comienza, y la palabra se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. Y en el 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y en Juan 6:56, volvemos otra vez ahí, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y luego ocurre una explicación de todo esto en Juan 6:63, donde dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primero vimos el énfasis del Señor como el pan, pero ahora el Señor está ahora enfatizando también el asunto de que Él es la verdadera comida. Él es el verdadero alimento y lanza unas palabras que crean un escándalo entre sus discípulos cuando Él le dice, el que bebe mi sangre y come mi sangre, el que bebe mi sangre y come mi carne, le dice. Entonces, eso no lo entendieron. El Señor en el versículo 63 le dice, no, yo no me estoy refiriendo a la carne mía física, sino que le estoy hablando que las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es decir, en mis palabras es que está el alimento. En mis palabras es que está el alimento. Así que el énfasis inicial en Juan es que ahora la palabra se hizo carne, número uno, y cuando decimos la palabra, esta es la expresión y esencia de Dios mismo. Ahora, esta palabra, que es la expresión y esencia de Dios mismo, se hizo carne con un propósito. La palabra estaría morando en un cuerpo físico con el propósito de llevar esta carne a la cruz, y ya no va como hombre, sino va como el cordero propiciatorio para poner una vida por otra. La cosa se complica cuando el Señor le dice a los discípulos que al comer de su carne ellos permanecen en Él y Él en ellos, y surgiría una mezcla mutua entre ellos y el Dios triuno. Ellos no podían entender eso. Cristo estaba trabajando algo que era un principio en el Antiguo Testamento. El principio del servicio sacerdotal es tomar otra vida que sirva como sustituto para poder vivir. El Cordero era el sustituto para reemplazar una vida por la otra. Aquí, Cristo viene a ser esa otra vida para nosotros seguir viviendo. Él está diciendo que la única manera que tenemos es comer el Cordero. Y eso sucedió en Éxodo 12, donde el Cordero fue el alimento que fue autorizado por Dios para el derramamiento de sangre y también para la constitución del pueblo, para el viaje que iban a dar, y también como sustitución, como sustituto de todos los que iba a matar el Señor. Así que allí se dieron muchos elementos de la redención. Entonces, el Señor llevó su carne a la cruz y la procesó y vino a ser el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio, para ser nuestro sustituto y para ser nuestro alimento. Por eso es que en la Pascua se come el Cordero. Se come el Cordero y se come el pan. Así que Cristo se enfatiza en un lado en Juan 6 en el asunto del pan, pero también se enfatiza también en el asunto de su carne, porque era parte del elemento completo de la Pascua. Así que cuando Cristo dice come mi carne, se está refiriendo al Cordero inmolado, ya procesado en la cruz del Calvario. Pero eso estaba muy por encima de lo que ellos podían entender. Así que cuando Cristo dice coman su carne, se refiere a que debían participar del Cordero sacrificado para tener vida. Y claro, ese Cordero sacrificado lo comemos al tocar nuestro espíritu, al disfrutar nuestro espíritu. Ese Cordero se libera y nos nutre y nos satisface. En Juan 1:29 y 6:56 vimos el Cordero como carne para nuestro alimento.
En Juan 6:63 vimos que la comida viene por medio del Espíritu, lo cual implica que el cordero se procesa, es decir, se cocina en la cruz, como dije anteriormente. Y eso hace que entonces pueda ser nuestro alimento por el Espíritu. El punto 1 dice, lo que se registra con respecto al comer espiritual en la Biblia revela que Dios se ha propuesto impartirse Él mismo en nosotros, mediante el comer. Comer equivale a tener contacto con aquello que está fuera de nosotros y recibirlo en nuestro interior con el resultado de que ello llegue a formar parte de nuestra constitución. Comer a Jesús es recibirlo en nuestro interior para que Él como vida sea asimilado por el nuevo hombre regenerado. Comer es la manera de experimentar la impartición de Dios para su expresión y representación. Los alimentos ingeridos y digeridos y asimilados por nosotros en realidad llegan a ser nosotros mismos. Esto guarda relación con la mezcla. La unidad que Dios desea tener con el hombre es ejemplificada por el proceso que ocurre cuando comemos, digerimos y asimilamos los alimentos. Somos lo que comemos. Por tanto, si comemos a Cristo como pan de Dios, llegaremos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. De la misma forma, si comemos a Cristo como el Cordero, seremos nutridos y constituidos y fortalecidos para nuestra vida cristiana. Según las palabras del Señor en Apocalipsis 2 y 3, los vencedores han sido recobrados a comer al Señor de manera apropiada, como su suministro alimenticio. No solo ellos lo comen, como su suministro, sino lo comen también como su vida. Lo comen como el árbol de la vida y lo comen como el maná escondido. Así que esto es el banquete que el Señor nos sirve en nuestra vida diaria mediante el Espíritu de Juan 6:63. Es las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida y son lo que constituye la esencia, la naturaleza de Dios que se transmite a nosotros para que Dios se constituya en nosotros como vida. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Constitúyete en nosotros. Abre nuestro ser interior y permite que no seamos juzgados, expuestos ante nuestra falta de alimento, nuestra falta de disfrute, nuestra falta de apreciarte y amarte y esperar en ti como nuestro todo. Gracias, Señor. Amén.